Vamos a analizar en este teórico el equilibrio químico en dos partes, una parte general, donde vamos a intentar, como objetivo de esta clase, integrar los fenómenos de equilibrio físico que vimos en el teórico anterior con los conceptos del equilibrio químico y describir las condiciones existentes cuando un sistema se encuentra en equilibrio. ¿Cuáles son las características generales de un equilibrio físico? Habíamos visto en el teórico pasado que se trataba de equilibrios que eran reversibles, espontáneos, que eran dinámicos microscópicamente, pero que a nivel macroscópico se podían ver como estáticos y a su vez quedaban definidos por una presión de vapor que llegaba a ser una constante. En este sentido, y analizando el equilibrio químico, podemos tener en general tres tipos de reacciones. Una reacción donde un reactivo A se mezcla con un reactivo B y podríamos esperar indefinidamente en el tiempo sin lograr alcanzar ningún producto. Equilibrios donde un reactivo A reacciona con un reactivo B y después de un determinado tiempo esos reactivos desaparecen de ese equilibrio y solamente tenemos productos. Y la mayoría de las reacciones a las cuales podemos aplicar el equilibrio químico, donde mezclando un reactivo A con un reactivo B, después de un determinado tiempo alcanzamos a ver productos C más D, pero siguen existiendo en ese equilibrio parte de esos reactivos. Esto es pensar básicamente como si fuera una pista de patinaje, donde en esas pistas de esquí tenemos un teleférico donde van subiendo reactivos y van bajando productos de manera continua y en equilibrio, donde si supusiéramos que tenemos 100 personas en esas pistas de esquí, continuamente vamos a tener dentro de ese sistema esas 100 personas, algunas subiendo a la cima y otras bajando de una manera dinámica en un equilibrio que es dinámico. Si mezcláramos, por ejemplo, hidrógeno gaseoso con yodo gaseoso para obtener yoduro de hidrógeno en una reacción equilibrada, en un equilibrio que es una ecuación donde por cada molécula de hidrógeno y por cada molécula de yodo obtenemos 2 moléculas de yoduro de hidrógeno en un sistema cerrado, si partimos inicialmente de reactivos, yodo e hidrógeno, y de nada de producto yoduro de hidrógeno, y esperáramos un determinado tiempo, podríamos observar que después de un determinado tiempo obtenemos concentraciones tanto de reactivos de productos o de productos que se hacen constantes. Ese momento donde esas reacciones se hacen constantes se podrían definir como momento del equilibrio, donde tenemos tantos reactivos que van pasando a productos como producto que se va descomponiendo en sus reactivos. También podríamos analizarlo en la reacción donde el nitrógeno más el hidrógeno produce amoníaco, reacción conocida como reacción de Haber y Bosch para la obtención de amoníaco, donde también podríamos partir inicialmente de concentraciones conocidas de reactivos y esperar después de un determinado tiempo obtener productos. O partir del producto amoníaco y esperar un determinado tiempo y espontáneamente podríamos ver que obtenemos reactivos. Analizábamos los gráficos de esas reacciones donde partiendo de hidrógeno y nitrógeno obteníamos amoníaco después de un determinado tiempo y esas concentraciones se hacían constantes, pero también podríamos partir de amoníaco viendo estos equilibrios y obtener después de un determinado tiempo hidrógeno y nitrógeno. Los ejemplos anteriores demuestran que las reacciones son reversibles. El equilibrio se va a alcanzar de manera espontánea y el equilibrio en estos casos es microscópicamente dinámico con velocidades Vd y Vi, es decir, velocidades directas y velocidades inversas, que son en el momento del equilibrio iguales entre sí, lo cual no quiere decir que sean iguales a cero, pero que sí son iguales entre sí en el momento del equilibrio. Tomemos una tabla, por ejemplo, de concentraciones iniciales de dióxido de nitrógeno y de tetróxido de dinitrógeno. Podríamos analizar de manera experimental las concentraciones en el equilibrio tanto del reactivo como de los productos y obtendríamos valores que pueden ser distintos en función de la cantidad inicial de reactivo o de producto que pongamos en ese reactor y luego podríamos calcular
con una determinada ecuación matemática la relación que existe en el equilibrio entre los reactivos y los productos. En el primer caso, en la primera fila de esta tabla, estamos partiendo de concentraciones iniciales de dióxido de nitrógeno 0 en el momento inicial y de concentración inicial del producto tetróxido de nitrógeno de 0,670 molar. En el equilibrio, es decir, después de un determinado tiempo y cuando esas concentraciones comienzan a ser constantes, podemos medir valores en concentraciones molares para el reactivo de 0,0547 molar y del producto 0,643 molar. Podríamos establecer relaciones de producto sobre reactivo directas, donde ese valor nos da 0,0851 molar, y si los comparamos a ese valor con otros valores del equilibrio, vemos que si hacemos simplemente esa relación de cociente producto sobre reactivo, no obtenemos valores constantes. Entonces, los científicos han descubierto que la relación entre reactivo y producto tiene que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Es así que la ecuación matemática que relaciona los productos con los reactivos en el momento del equilibrio queda definida como la concentración molar de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre las concentraciones molares de los reactivos multiplicados entre sí si hubiera varios, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. En este sentido, tanto en la primera experiencia, la primera fila de la tabla, la segunda, la tercera y así hasta la quinta, vemos que usando los valores de las concentraciones molares en el equilibrio y usando esa relación, elevando esas concentraciones molares a los coeficientes estequiométricos, obtenemos los valores de las constantes de equilibrio. De manera general, podemos decir que para una reacción donde el reactivo A más el reactivo B generan el reactivo C más el reactivo D, donde sus coeficientes estequiométricos son las mismas letras en minúsculas, las constantes de equilibrio Kc, es decir, K de concentraciones, quedan definidas como la concentración molar de C elevada a la C por la concentración molar de D elevada a la D sobre la concentración molar de A elevada a la A por concentración molar de B elevada a la B. Esa ley se conoce como ley de acción de masas. Para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura que es constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor de constante K que se denomina K de equilibrio. ¿Cómo queda definida entonces una constante de equilibrio K y qué indica su valor numérico? Básicamente queda definido como los productos sobre los reactantes elevados a los coeficientes estequiométricos. Y es así que si ese valor de K es muy superior a 1, es decir, cercano a 10, podemos decir que esa reacción está muy desplazada hacia los productos. En cambio, reacciones que tienen valores de K menores a 1, podríamos decir cercanos a 0,1, son reacciones donde sus posiciones del equilibrio están desplazadas hacia los reactantes. Existen varios tipos de equilibrio, entre los cuales vamos a ver equilibrios homogéneos que se aplican a las reacciones en donde todas las especies están en la misma fase. Como ejemplo, podríamos decir la reacción donde el tetróxido de nitrógeno gaseoso genera dos moléculas de dióxido de nitrógeno también en estado gaseoso. Esa reacción tiene una relación entre el Kc y el Kp. Es decir, numéricamente el Kc no siempre es igual al valor de Kp. Entonces podríamos decir, ¿qué es el Kp y qué es el Kc? El Kc es la constante de equilibrio expresada en función de concentraciones y el Kp es la constante de equilibrio basada en función de las presiones parciales de los gases que están en equilibrio. En esta reacción que vimos recién, podríamos plantear tanto Kc como Kp. Entonces, ¿podemos plantear Kp en todas las reacciones? No, solamente en aquellas en las que al menos uno de los componentes se encuentra en estado gaseoso. Kp, como vimos en el teórico, después de unas aproximaciones matemáticas y unos desarrollos, es igual a Kc por el valor de R, que es el valor de las constantes universales de los gases, por las temperaturas expresadas en grados Kelvin, eso elevado a un delta de moles gaseosos. Este delta de moles gaseosos es la diferencia entre la suma de los moles gaseosos de los productos
menos la suma de los moles gaseosos de los reactivos. Ahí vemos el desarrollo matemático. Existen también equilibrios que son heterogéneos. Estos equilibrios comprenden productos y reactivos que se encuentran en varias fases, por ejemplo, en estado acuoso y en estado gaseoso, o en estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado acuoso. Por ejemplo, el equilibrio donde el carbonato de calcio sólido genera óxido de calcio sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. En este caso, para expresar el valor de la constante Kc, solamente vamos a tener en cuenta los reactivos y los productos que se encuentren en estado gaseoso o en estado acuoso. Y en el caso del Kp, solamente van a intervenir en esa expresión matemática de la constante aquellos productos que estén en estado gaseoso. En este caso, va a quedar definida la Kp como la concentración parcial del dióxido de carbono sobre nada. La representación de Kc y la ecuación de equilibrio. Nosotros podríamos partir, por ejemplo, de tetróxido de nitrógeno, que genera 2 moles de dióxido de nitrógeno, y en ese caso la Kc va a quedar definida como la concentración molar del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre la concentración molar del tetróxido de nitrógeno, y eso tiene un valor definido por tablas a una determinada temperatura que es igual a 4,63 por 10 a la menos 3. Si nosotros planteáramos la ecuación inversa, es decir, 2 moléculas de dióxido de nitrógeno que generan una molécula de tetróxido de nitrógeno, en este caso el valor de la constante se denomina K inversa y se calcula como 1 sobre la constante Kc directa. Resumiendo, las concentraciones en fase acuosa se van a expresar en moles por litro y en fase gaseosa en atmósfera, siempre medidas en el momento del equilibrio. También deberá quedar claro que Kp se relaciona con Kc por una ecuación simple que definimos hace unos instantes, donde Kp es igual a Kc por R por T elevada al delta de moles gaseoso. También debería quedar claro que los sólidos y los líquidos puros no deben intervenir en las expresiones matemáticas de las constantes, ni en Kc ni en Kp, y los valores de las constantes quedan definidas a una temperatura determinada. Siempre y cuando no se modifique la temperatura, no se modifican los valores de las constantes Kc y Kp. Una vez alcanzado el momento del equilibrio, podríamos aplicar el principio de Le Chatelier que vimos como principio de acción y reacción en el equilibrio físico, modificando, por ejemplo, en el momento del equilibrio, las concentraciones, las presiones o lo que es equivalente en los sistemas gaseosos, los volúmenes o la temperatura. Habíamos dicho que habíamos alcanzado el momento del equilibrio cuando las velocidades directas de generación de productos y las velocidades inversas de descomposición de esos productos en reactivo eran iguales entre sí. El principio de Le Chatelier básicamente era aplicar una tensión externa a un sistema en equilibrio, donde ese sistema va a ajustar nuevamente sus condiciones para volver a alcanzar nuevamente una nueva posición del equilibrio. Y habíamos dicho que existen infinitas posiciones del equilibrio para un mismo valor de constante, siempre y cuando no se modifique la temperatura. Si cambiamos las concentraciones, por ejemplo, en el caso de la reacción yodo más hidrógeno que da yoduro de hidrógeno, y aumentáramos luego del equilibrio la concentración molar del yoduro de hidrógeno, podríamos ver que ese equilibrio en principio se va a desplazar hacia reactantes para volver a alcanzar una nueva posición del equilibrio. Es decir, el sistema va a reaccionar tratando de descomponer ese exceso de producto que hemos generado en nuevas concentraciones de reactivo. Estos valores los podríamos definir expresando el valor de Q. Q tiene la misma expresión matemática de K, pero se llama Q porque no sabemos si son valores del equilibrio. Si calculamos Q para esta nueva situación, podríamos ver que tenemos un exceso de producto en relación a los reactivos y en consecuencia, para volver a alcanzar el mismo valor de K de equilibrio, esta reacción debería desplazar su posición del equilibrio hacia reactivos. Si cambiamos la presión o el volumen, en el caso de la reacción yodo más hidrógeno que da yoduro de hidrógeno, donde tenemos 2 moles gaseosos de producto y 2 moles gaseosos de reactivos,
En este caso, el sistema no podría reaccionar de ninguna manera para tratar de contrarrestar ese aumento de la presión. Pero observemos ahora otra reacción, por ejemplo, donde etano más hidrógeno genera eteno. En este caso, como tenemos del lado de los productos un mol gaseoso y del lado de reactivos 2 moles gaseosos, en el caso de un aumento de la presión, este sistema tenderá a trasladarse hacia donde tenga menor presión, es decir, hacia el lado de los productos. En el caso de que cambiemos la temperatura del sistema, este cambio o esta presión externa sí modifica los valores de las constantes de equilibrio, tanto Kc como Kp en el caso que correspondiera, de tal manera que aquí deberíamos analizar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Para una reacción endotérmica, una disminución de la temperatura desplaza la posición del equilibrio hacia los reactantes y disminuye el valor de las constantes, K de equilibrio. En el caso de un aumento de la temperatura en una reacción endotérmica, desplazará la posición del equilibrio hacia los productos y aumentará el valor de las constantes de equilibrio. En el próximo teórico, el desafío va a ser, ante una reacción determinada, razonar qué sucederá ante cambios de posiciones de equilibrio y en los valores de las constantes y calcular estos valores nuevos con las nuevas posiciones del equilibrio.